Bueno, bien, creo que es el primer tropiezo que tenemos, por lo menos en estos últimos partidos. Ayer fue un día complicado por eso, no estábamos acostumbrados al post partido sin haber ganado, o por lo menos tener un poco el control y a veces no ganar, que empatamos. Seguir trabajando, lo que hablamos ayer, por suerte tenemos un partido ahora mañana. Tratar de sacarnos ese mal sabor que nos dejó el partido pasado. Matías, físicamente el equipo en el primer tiempo le costó bastante, ¿no? Se vieron un poquito más lentos. Tú desde afuera lo viste de esa forma y después al ingresar sentiste quizás un poco la exigencia del clima, que es algo que se habla mucho, por lo menos en esta región, por el verano tan fuerte que se vive acá. Sí, creo que como dije hace rato, habíamos jugado 3 días antes jugamos, el equipo estaba un poco golpeado por el partido, es un viaje largo el que tuvimos, tuvimos menos tiempo de descanso. Con el tema del clima me parece que estábamos acostumbrados, estamos entrenando acá todos los días, y también el clima juega para los dos equipos. Poner excusas a veces no me gusta. Sabemos lo que hicimos bien y sabemos lo que hicimos mal y estamos trabajando en eso. Matías, hoy sale la convocatoria de la selección de Paraguay para la Copa América. ¿Esperas estar ahí? ¿Has hablado con el técnico? ¿Cómo está esa comunicación? Sí, de esperar, sí, siempre espero. Siempre trabajo para seguir estando ahí, seguir compitiendo con mi país. No hablé con nadie, si bien se pusieron en contacto cuando había llegado. Van charlando a medida que pasan los partidos, no hablamos nada de la lista, estoy también esperando eso, así que nada, seguramente mañana tengamos noticias. ¿Qué significaría para ti representar a Paraguay en la Copa América? No, mira, de defender a tu país como jugador de fútbol creo que uno lo sueña desde que tiene 5 o 6 años y yo lo digo siempre, valorar cada momento y cada oportunidad que a uno le toca, desde donde esté, esperemos que sea desde adentro. Ya se han visto en 2 de los últimos 3 partidos que los equipos están jugando con línea de 5, con una volante de 4 para limitar los espacios. Se les ha complicado. Contra DC metieron el gol al final, en este partido un gol de Messi de larga distancia. ¿Qué se puede hacer como equipo para desarmar una defensa que está tan sólida en su bloque? No, complicado, creo que complicados son todos los partidos. A veces me acuerdo del partido que había ingresado yo y ganamos creo que 5 o 6-1, que dijeron no, el partido fue fácil, que yo me recuerdo haber dicho que hoy entró. Hay veces que el otro día tuvimos muchas chances que no pudo ser, no entró y después se complicó, pero creo que si hablamos de complicación tenemos cierto grado en todos los partidos. Sí, se nos están cerrando un poco más, es algo que lo veníamos hablando ya desde el partido después de DC, nos volvió a pasar ahora, pero creo que el equipo le va a encontrar la vuelta y vamos a encontrar la forma de poder sacarlo adelante. Matías, cuando estás en cancha, ¿qué te pide el Tata? ¿Por qué zona? A ver, te puedes mover con libertad, pero ¿dónde te pide específicamente que te muevas con y sin pelota? No, depende. Tuve partidos que entré por izquierda, por la banda, tuve otro que jugué interno por izquierda. El otro día ingresé por derecha de interno. Tengo los conceptos de cada posición, así que puedo cumplirlos en base a lo que él vaya viendo, vaya leyendo del rival. Así que entrenamos también para eso, vamos entrenando en distintas posiciones para estar pendiente a lo que pueda suceder en el partido. Matías, una cosita un poquito más personal porque lo estoy viendo acá y no lo había notado. Don't quit, justo ahí. Pensé ver a lo mejor algo en guaraní, pero el don't quit ese, ¿de dónde tenés el tatuaje ese? Me gustan los idiomas, tengo en todos los idiomas, en portugués, tengo en muchos idiomas. ¿Tatuajes o...? Tatuajes, okay. Sí. No es nada personal. No, ¿y qué dice el otro arriba? Latín. También habla latín. También, justo hablando de idioma. Bueno, está muy bien. ¿Y hablas algún otro idioma? No, hablo guaraní, portugués que aprendí ahora, inglés que estoy malísimo, estoy aprendiendo, y español. Muy bien.
Matías, dentro de la evolución del equipo se van agregando piezas. En este tramo que tú eres el último en llegar, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de la forma en la que se trabaja en Estados Unidos, particularmente en Inter Miami, que tiene un cuerpo técnico muy sudamericano, pero se asemeja un poco a lo que estabas acostumbrado en Brasil, por ejemplo? Mira, yo creo que pasa mucho, siempre lo hablé en toda mi carrera a medida que voy compartiendo, más en la selección, ir preguntando siempre qué tal la liga o qué tal la forma de trabajar. Creo que depende mucho del cuerpo técnico, la metodología de trabajo. Llegué como que estaba en casa, toda mi vida. Bueno, el Tata dirigió en Paraguay, es una metodología idéntica a la nuestra. Jugué mucho tiempo en Argentina. En Brasil es casi parecido, así que llegué y no noté ninguna diferencia en nada. Si bien acá hace un poco más de calor, pero yo como paraguayo estoy bastante acostumbrado. Sobre el rival de mañana, ¿han logrado conversar algo o están en una etapa en la que depende todo de Inter Miami, de lo que pueda hacer Inter Miami? No, sabemos que en cierto modo estudiamos al rival, tenemos un cierto porcentaje que hacemos lo que venimos haciendo siempre. Hoy seguramente tengamos video, mañana también, y ayer fue día de descanso para los que tuvieron más minutos, así que no se pudo hablar bastante. Creo que hoy y mañana lo prepararemos. ¿Cómo se siente el equipo acá en este partido? Hablaste del viaje de Canadá de regreso para el partido del miércoles, jugaron otro partido en humedad, hace calor, entonces ¿cómo se sienten acá en este tercer partido en 8 días? Yo la verdad que estoy bien, descansé por el partido de Vancouver, me siento, ahora estoy bastante bien. Sabemos que después hay un parate importante, hay chicos que seguramente irán a la selección, sabíamos que teníamos que sumar la mayor cantidad de puntos posibles, así que para nosotros es una final antes de todo lo que el parate que tengamos. Messi ya te asombraba en televisión, en persona es aún más el impacto. Mira, yo ayer le decía a un fisio amigo de Paraguay que me había felicitado por el momento, dejó pasar un poco el tiempo porque creyó que tenía muchos mensajes y demás, y me sorprende a mí cada día por lo que es él, por cómo es más que nada fuera de las cámaras. Es algo extraordinario y un mensaje también para todos nosotros que nos enseña cositas todos los días. Gracias, Mati.